Una niña desapareció de su hogar sin dejar rastro, desencadenando una de las búsquedas más grandes en la historia de Estados Unidos. A lo largo de la investigación, los detectives se enfrentaron a sorprendentes giros, y el misterio tardó 62 años en resolverse. Candice Rollers, conocida como Candy, nació el 18 de julio de 1949 en Spokane, Washington. Era hija única y, tras la separación de sus padres, su padre permaneció en la misma ciudad, permitiéndoles compartir tiempo juntos con frecuencia. Candy era una niña alegre que disfrutaba de la naturaleza, jugar con su perro y salir con sus amigos. Soñaba con unirse a las Camp Fire Girls, una organización similar a los Boy Scouts pero exclusivamente para niñas, donde aprendería habilidades prácticas y participaría en actividades al aire libre. En 1959, con 9 años, Candy finalmente se unió a la organización y estaba emocionada por ello. Como parte de sus actividades, debía vender cajas de mentas de puerta en puerta. El viernes 6 de marzo, después de la escuela, cenó, jugó con su perro. Alrededor de las 4 de la tarde, tomó unas 8 cajas de dulces y salió a ofrecerlos en su vecindario. Para evitar que varias niñas visitaran las mismas casas, cada una tenía asignadas calles específicas. Horas más tarde, su madre comenzó a inquietarse al notar que Candy no había regresado. Se suponía que debía estar en casa a las 6 de la tarde, pero con la llegada de la noche y sin señales de su hija, decidió salir a buscarla junto con su abuelo. Recorrieron las calles cercanas sin éxito, por lo que vecinos y amigos de la familia se unieron a la búsqueda. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron ningún rastro de Candy ni de los dulces que vendía. Alarmada, su madre decidió contactar a la policía. Con la oscuridad instalada y la incertidumbre creciendo, se hacía evidente que algo malo podía haber sucedido. Las autoridades se sumaron de inmediato a la búsqueda, comenzando por interrogar a los vecinos. Pronto, la investigación reveló que Candy solo había vendido una caja de mentas, lo que sugería que algo le había sucedido poco después de salir de casa. Sin embargo, un testigo afirmó haberla visto en una calle cercana alrededor de las 6:30 de la tarde, lo cual resultó extraño, ya que para ese momento su madre ya estaba buscándola. El abuelo de Candy también notó algo inusual cuando salió en su búsqueda. Mientras caminaba por la misma calle mencionada por el testigo, estuvo a punto de ser atropellado por un automóvil que circulaba a gran velocidad y golpeó la acera. Aunque no alcanzó a ver la matrícula, recordó que era un Ford verde de 1953. La policía distribuyó la descripción del vehículo, pero no logró localizarlo. Alrededor de las 9 de la noche, los investigadores encontraron varias cajas de mentas dispersas a lo largo de la carretera cerca de un puente. Era evidente que pertenecían a Candy, lo que incrementó la preocupación general. La búsqueda se concentró en esa zona, peinando ambas orillas del río y explorando una pequeña área boscosa a cada lado. A pesar de recorrer la zona durante toda la noche, no lograron hallar ningún rastro de la niña. A la mañana siguiente, la noticia de su desaparición se difundió rápidamente en los periódicos locales y, poco después, los medios estatales comenzaron a cubrir el caso. En 1959, las desapariciones de niños cerca de sus hogares eran extremadamente raras, por lo que la comunidad quedó profundamente consternada ante un suceso tan inusual. Ese mismo día, la policía redobló sus esfuerzos desplegando más agentes, vehículos todoterreno de la policía montada e incluso personal militar que rastreó la zona desde helicópteros. Además, cientos de voluntarios provenientes tanto de la ciudad como de áreas cercanas se sumaron a la búsqueda. En total, más de 1000 personas participaron en el operativo, convirtiéndolo en uno de los más grandes en la historia del país. La zona de búsqueda se amplió hasta un radio de 11 millas desde la casa de Candy, pero aún así no lograban dar con su paradero. Ese mismo día, un trágico accidente marcó los esfuerzos de rescate. Un helicóptero involucrado en la operación impactó contra cables eléctricos y se estrelló, causando la muerte de 3 de los 5 tripulantes. A pesar del desastre, la búsqueda continuó durante varios días sin obtener resultados. Los agentes de policía trabajaban incansablemente en turnos rotativos, operando las 24 horas del día con la esperanza de encontrar alguna pista. En los primeros días,
Los investigadores recibieron alrededor de 750 pistas y examinaron meticulosamente cada una de ellas, pero todas resultaron ser callejones sin salida. 15 días después, 2 militares de la base local salieron de cacería en un bosque al oeste de Spokane. Mientras exploraban la zona, notaron un par de zapatos infantiles en el suelo. Recordaron de inmediato la desaparición de Candy, pues muchos miembros del ejército habían participado en la búsqueda y estaban al tanto del caso. De inmediato, informaron su hallazgo a la policía, quien llevó los zapatos al abuelo de la niña. Con profundo pesar, confirmó que pertenecían a su nieta. En cuestión de minutos, las autoridades se dirigieron al bosque y comenzaron a rastrear la zona. Uno de los oficiales pronto divisó un pie asomando entre los arbustos y descubrió el cuerpo de Candy. La niña yacía entre la maleza, parcialmente cubierta con ramas de pino. Tras la inspección forense, los médicos concluyeron que la causa de su muerte había sido estrangulamiento. El agresor había utilizado un trozo de tela arrancado de la falda de Candy para someterla. Las marcas en sus muñecas y tobillos indicaban que había estado atada, aunque no se encontraron cuerdas en la escena del crimen. Además, la autopsia reveló que la niña había sido víctima de abuso sexual. Mientras examinaban el área en busca de pistas, los agentes hallaron una funda de asiento de automóvil de color verde, pero no pudieron determinar si estaba relacionada con el crimen. En la ropa de Candy, los investigadores también notaron una pequeña mancha morada con un aroma similar al chicle de uva, pero, una vez más, no lograron establecer ninguna conexión con el caso. Ante la falta de pruebas contundentes para identificar al culpable, la policía amplió su investigación. Analizaron todas las pistas disponibles y revisaron a cientos de personas, incluyendo vecinos, individuos sospechosos y delincuentes con antecedentes. Pronto, su atención se centró en un hombre de 50 años llamado Alfred Braves, cuya conducta despertó sospechas por un motivo inusual. El mismo día en que se halló el cuerpo de Candy, él se quitó la vida dentro de su automóvil, no lejos del sitio donde habían encontrado las cajas de mentas. Además, su residencia estaba a solo unos cientos de metros de la casa de la niña. Cuando los agentes inspeccionaron su vehículo, encontraron una cuerda y algunos cabellos femeninos. Posteriormente, obtuvieron una orden de registro para su hogar, donde descubrieron numerosos recortes de periódicos sobre crímenes sexuales cometidos contra mujeres y niñas. Siempre en movimiento, ya viajaba entre distintas ciudades y estados hasta que el FBI tomó control de su caso. Fue incluido en la lista de los 10 criminales más buscados del país y finalmente fue capturado. Sentenciado a múltiples cadenas perpetuas, ya intentó quitarse la vida en su celda, pero los guardias lo salvaron y continuó cumpliendo su condena. Los detectives que investigaban el caso visitaron en varias ocasiones al sospechoso en prisión, pero este negó cualquier participación en los hechos. Incluso se sometió a una prueba de polígrafo, cuyos resultados sugirieron que decía la verdad. Sin embargo, esta herramienta no tiene validez en un tribunal debido a su precisión cuestionable, especialmente considerando el historial de Jack y el hecho de que vivía en Spokane en el momento del crimen. A pesar de que los investigadores lo consideraban su principal sospechoso, él continuó negando su implicación, y la policía no logró reunir pruebas suficientes en su contra. Más adelante, las autoridades centraron su atención en otro sospechoso, un hombre de 49 años llamado Howard Barnett, quien fue arrestado en febrero de 1960 bajo sospecha de abusar sexualmente de una menor. Pocos días después de su arresto, Howard se quitó la vida en su celda de la estación de policía de Spokane. Antes de morir, escribió un mensaje en la pared con su propia sangre que decía: «Tengo un pecado ante el Señor». Su esposa se enteró del arresto de su marido solo después de su muerte, y al hablar con la policía, preguntó si él había matado a esa niña, refiriéndose a Candy. Los detectives comenzaron a investigar su posible participación en el crimen, pero una vez más no encontraron evidencia concluyente que lo vinculara directamente. A pesar de ello, Howard siguió siendo uno de los principales sospechosos, principalmente porque vivía en la calle contigua a la víctima. A lo largo de los años, la policía continuó sus esfuerzos en el caso, recopilando nuevas pistas y examinando a otros sospechosos. En un momento dado, una mujer se puso en contacto con las autoridades,
afirmando que el día en que Candy desapareció, vio un automóvil verde siguiendo a la niña. Los investigadores centraron sus esfuerzos en localizar este vehículo, pero no obtuvieron resultados significativos. Resultaba extraño que esta mujer decidiera revelar esta información muchos años después del crimen. En las décadas siguientes, el caso fue reabierto en varias ocasiones, pero los detectives siempre llegaban a un punto muerto. Curiosamente, no solo tuvieron que buscar nuevas pistas, sino que también enfrentaron confesiones falsas. En total, 13 personas confesaron haber cometido el asesinato de Candy, lo que complicó aún más la investigación. Sin embargo, en cada caso, la policía determinó que estas personas estaban mintiendo. Estos individuos no podían proporcionar información que solo el asesino conocería y a menudo solo repetían detalles que habían leído en los periódicos. Sorprendentemente, este tipo de comportamientos son comunes en casos de alto perfil, donde, por alguna razón, algunas personas confiesan crímenes que no cometieron. A lo largo del tiempo, el Departamento de Policía experimentó numerosos cambios en los detectives asignados al caso, cada uno con la esperanza de resolver el crimen. El asesinato de Candy se destacó como uno de los casos más prominentes y enigmáticos, no solo en su ciudad, sino en todo el estado, impactando profundamente a un gran número de personas. Antes del asesinato, los padres se sentían seguros dejando que sus hijos jugaran al aire libre. Pero después de este caso, muchos reconsideraron sus perspectivas sobre la seguridad. A principios de la década de 2000, el caso fue reabierto una vez más, y esta vez un nuevo detective decidió emplear tecnologías modernas. Afortunadamente, en 1959, la policía había recolectado y preservado meticulosamente toda la evidencia, lo que permitió a los expertos encontrar una muestra de semen masculino en la ropa de Candy. Dado que la muestra había estado almacenada durante varias décadas, su análisis resultó extremadamente complicado. Pero después de extensos esfuerzos, los expertos lograron extraer un perfil de ADN. Este perfil fue subido a la base de datos del FBI, pero, desafortunadamente, no se encontró ninguna coincidencia. Los detectives también compararon el perfil con muestras de numerosos sospechosos, pero ninguno de ellos resultó ser el asesino de Candy. A lo largo de todos estos años, muchas personas estaban convencidas de que Jack Morse estaba detrás del crimen. Sin embargo, los forenses indicaron que no había ninguna conexión entre él y este asesinato. Como resultado, la investigación volvió a estancarse, dejando el caso sin resolver. La policía contaba con una muestra de ADN de la persona que había agredido sexualmente y asesinado a Candy, pero determinar su identidad seguía siendo un gran desafío. El caso se reabrió nuevamente en 2021 y un nuevo detective decidió probar un método innovador: la genealogía genética. Esta técnica había resuelto con éxito cientos de casos sin resolver, y el detective esperaba que finalmente pudiera cerrar una de las investigaciones más antiguas. Se contactó con varios laboratorios especializados en este tipo de análisis, pero se enfrentó a una decepción. Para utilizar este método, los expertos necesitaban examinar la muestra de ADN original. Se realizaron varios intentos, pero cada laboratorio concluyó que la muestra de semen se había degradado demasiado, lo que hacía imposible extraer los datos necesarios. El detective recurrió a un último laboratorio y, de manera inesperada, se produjo un avance largamente esperado. Utilizando herramientas de vanguardia, los expertos lograron estudiar con éxito la muestra y obtuvieron el perfil genético del perpetrador. Este perfil se subió a bases de datos genealógicas, iniciando la búsqueda de parientes lejanos del dueño del ADN. Tras un esfuerzo meticuloso y examinar a miles de personas, los investigadores centraron su atención en una familia específica. Al investigar a esta familia, descubrieron que la muestra de ADN probablemente pertenecía a uno de 3 hermanos. Sin embargo, surgió un nuevo obstáculo: los 3 hermanos habían fallecido. A pesar de esto, los expertos y los detectives descubrieron que uno de los hermanos tenía una hija. La policía se puso en contacto con ella y la mujer se mostró sorprendida ante la posibilidad de que su padre fuera el asesino de una niña. Sin dudarlo, accedió a colaborar y proporcionó su propia muestra de ADN.
Los expertos confirmaron que estaba estrechamente relacionada con el individuo cuyo ADN se había encontrado en la ropa de Candy. Con estos resultados, los detectives obtuvieron rápidamente una orden judicial para exhumar los restos de su padre. Los expertos lograron extraer un perfil de ADN de los restos exhumados. Después de 62 años desde el asesinato, finalmente se reveló la identidad del culpable, un hombre llamado John Hoff. El análisis mostró una coincidencia completa entre el ADN de John y la muestra encontrada en la ropa de Candy. A pesar de que cientos de sospechosos habían sido considerados a lo largo de los años, John Hoff nunca figuró en esa lista. Al investigar su pasado, los detectives descubrieron que había estado involucrado en otros crímenes. En el momento del asesinato de Candy, John tenía 20 años y vivía a menos de una milla de la casa de la víctima. También había servido en el ejército, estacionado en una base cercana al lugar donde se encontró el cuerpo de la niña. 2 años después del asesinato, John atacó a una mujer, la ató, la agredió sexualmente e intentó matarla, pero ella logró sobrevivir. John fue arrestado y sentenciado a solo 6 meses de prisión, además de ser dado de baja del ejército de manera deshonrosa. Tras su liberación, John formó una familia y tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Permaneció fuera del radar de la policía, llevando una vida aparentemente normal. Cambió de trabajo varias veces y, en una ocasión, mientras trabajaba en una planta de envasado de alimentos, sufrió una grave quemadura química en la cara que le dejó una marca permanente. La vida de John llegó a su fin en junio de 1970, 11 años después del asesinato de Candy, cuando decidió quitarse la vida sin dejar ninguna nota. La policía también determinó que es posible que la víctima lo hubiera conocido. Candy era amiga de la hermana de John, quien en ese momento tenía 10 años. Muchos años después, ella le contó a los detectives que, tras el asesinato de su amiga, lloró en los brazos de su hermano sin saber que él era el asesino de Candy. Lamentablemente, los padres de la niña no vivieron para ver el día en que se reveló la identidad del culpable. La madre de Candy falleció en 2006 y su padre se quitó la vida en 1963, 4 años después del trágico suceso. La razón de su suicidio sigue siendo desconocida, aunque se especula que no pudo superar la pérdida de su hija. Sin embargo, este caso finalmente se resolvió, convirtiéndose en una de las investigaciones más largas, con una duración de 62 años, que involucró no solo a distintos detectives, sino también a diferentes generaciones. Durante la conferencia de prensa en la que la policía anunció el nombre del asesino, solo estuvo presente un oficial que había trabajado en la investigación en 1959. Agradeció a Dios por permitirle vivir lo suficiente para conocer la verdad. Por su parte, la hija de John inicialmente no podía creer que su padre hubiera cometido un crimen tan horrible, pero luego aceptó la realidad y lo llamó un monstruo que le arrebató la vida a una niña inocente. Expresó su pesar porque su padre no hubiera sido llevado a juicio mientras estaba vivo. Curiosamente, John se quitó la vida justo cuando su hija cumplió 9 años, la misma edad que tenía Candy al morir. Se desconoce si existe alguna conexión entre estos hechos, y es posible que nunca lo sepamos. Si este caso te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿O quedaron preguntas sin respuesta? ¿Conoces algún caso que quieres que hablemos en el siguiente video? Déjamelo en los comentarios. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo caso. No te pierdas ninguna investigación. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia y juntos podamos seguir dando voz a las víctimas que merecen justicia. Gracias por tu apoyo. Cada like y comentario nos motiva a seguir contando estas historias con respeto y dedicación. Nos vemos en el próximo caso.